En el bloque anterior, Pablo, planteabas que, por ejemplo, el kirchnerismo se ha pejotizado mucho más en el sentido de frente a la campaña y frente a los próximos acontecimientos políticos que se avecinan, tomó posiciones mucho más determinadas, mucho más concretas, sobre todo en lo que tiene que ver con el PJ. Eso generó, de alguna manera, no un desmembramiento, pero sí que muchos hayan ido para otros lados, que hayan emigrado del kirchnerismo, donde se ubicaban tan cómodamente en tiempos anteriores. Y bueno, por ejemplo, tenemos las expresiones de la centroizquierda. En el caso de Capital Federal tenemos a Pino Solanas con su proyecto Sur, en donde ya, si bien Claudio Lozano ya venía apoyando y es parte del proyecto Sur, hoy también cuenta con sectores de la CTA que lo están apoyando, incluida, por ejemplo, Elcira Argumedo, una importante intelectual argentina. En provincia de Buenos Aires, los mencionamos, está Sabatella, quien tiene, bueno, también apoyo, por ejemplo, de Federico Schuster, el decano de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de Jaime Sorín, ex decano de Arquitectura, también de la UBA, Mario Rapoport, que es miembro del Plan Fénix. ¿Qué significan estos realineamientos? ¿Qué visión tienen ustedes de este posicionamiento que van tomando estos sectores? Mira, más allá de los nombres y de las intenciones de la gente que conforma, que está conformando este espacio, ¿no? Me da la impresión a mí que siempre juegan, inclusive muchas veces las mismas personas, ¿no? El espacio, inclusive también muchas veces las mismas personas, juegan desde hace mucho tiempo un mismo papel de manera objetiva, que es tratar de obturar lo que podría ser el desarrollo de alguna alternativa de izquierda de un cuño clasista. Todos, o gran parte de estas personas, pero si uno no quiere personalizar, de este espacio que se va conformando, reiteradamente ante la crisis de alianzas que han apoyado, ¿no? Es increíble la capacidad que tienen de soportar traiciones, por ejemplo. Algunos vienen denunciando traiciones desde los 70, ¿no? Apuestas y nos traicionaron, de vuelta nos traicionaron, ¿no? Más allá de esa capacidad que es admirable, lo que digo es que objetivamente siempre tienen esa función, cumplen esa función, ¿no? Plantearse como una alternativa a mitad de camino entre lo que debería ser una crítica a lo que ellos mismos, por lo menos en gran parte, apoyaron, y juegan ese papel, el papel de tratar de que, digamos, no se genere o dificultar la posibilidad de que se genere, o sea, una alternativa, ¿no? En este caso, además, digamos, se mezclan como dos variantes, ¿no? Alguien que viene construyendo, digamos, una alternativa política, como quieren llamarle, desde una intendencia, como es el caso del intendente de Morón, Sabatella, ¿no? Y se junta con gente que en algún momento ha estado en el kirchnerismo, supuestamente con la idea de que el kirchnerismo iba a ser una alternativa al PJ, y bueno, y después frente a la pejotización del kirchnerismo buscan otra alternativa, como siempre lo han hecho. Yo diría que, por supuesto que no le asigno ninguna consistencia programática a este espacio, ¿no? Que de alguna manera trata de salvar la idea del kirchnerismo de su catástrofe política, pero lo que más me preocupa, o si se quiere, bueno, me parece que habría que advertir, es este papel que juegan siempre, ¿no? O sea, son, yo creo, de los más empedernidos militantes antirrevolucionarios que hay. O sea, porque de alguna manera los otros los entiendo, ¿no? Si hay alguien que está en algún bloque por algún tipo de interés material, etcétera, lo entiendo, pero en este caso es siempre la misma situación, ¿no? Porque además su identidad siempre la construyen, no solo, digamos, criticando al kirchnerismo en este caso, sino además en una confrontación contra la izquierda, claro, que hace planteos clasistas, ¿no? O sea, son una especie de costurero siempre de los proyectos
que ellos, a los que apuestan, a los que los traicionan, pero sin embargo terminan de alguna manera tratando de emparchar, ¿no? Los hemos visto no hace mucho tiempo, digo, la experiencia de lo que fue el Frente Grande, el FREPASO, muchos de estos intelectuales, bueno, la Alianza, han estado, y después lo que terminó la Alianza, el gobierno de la Rúa, y bueno. Y ahí, sí, bueno, de hecho, si vos, digo, hay un ejemplo más reciente. Que es el encolumnamiento de Proyecto Sur junto con los representantes de la Patria Sojera en el Congreso. Claro, es decir, Lozano que votó el voto de Lozano, exacto, ¿no? junto con toda esa gente, ¿no? Creo que también les hizo sacarse una foto fea, digamos, ¿no? No es casualidad que por ejemplo Proyecto Sur plantea en su discurso el cuestionamiento al kirchnerismo y a la entrega de los recursos naturales, que desde ya, bueno, Kirchner estuvo desde los orígenes de la privatización de YPF, etcétera, fue uno de sus impulsores. Particular interesado. Claro, particular interesado, pero no nombran nada, no dicen nada de justamente otro importante recurso natural, si lo hay, ¿no? Que es la tierra, que está concentrado en forma terrible, ¿no? Y que, por ejemplo, el 32% de la superficie cultivable de la provincia de Buenos Aires tiene 1.250 propietarios. ¿Lo vas a escuchar a Proyecto Sur decir que es propiedad de uno de ellos? No, desde ya. Es decir, como bueno, lo mostraron en ese voto que hicieron. Y como vos decías, sí, tiene una historia. Es decir, si vos tomás... de las tradiciones que planteaba Pablo, digo, ¿no? Sí, acostumbrados a ser tradicionales. Entran en la lógica de los proyectos políticos que construyen, que terminan siendo un trampolín para represtigiar a algún sector de los partidos burgueses tradicionales. Es decir, por ejemplo, si vos tomás el 91, ¿no? Surge, no Proyecto Sur, sino el Frente del Sur, ¿no? Con muchos de sus integrantes, también en este caso Pino Solanas, que después van a hacer lo que se fusionen con Chacho Álvarez, ¿no? Y den lugar al Frente Grande, que va a jugar un papel muy importante en la constituyente del 94, ¿no? Que fue producto del Pacto de Olivos, etcétera, donde no solo se votó la reelección de Menem, sino que a su vez se legitimaron todas las privatizaciones que se habían hecho, ¿no? Después, bueno, su ruta, después después el FREPASO, después la Alianza, después de la Rúa el recorte a los estatales, la ley Banelco, 30 muertos en Plaza de Mayo, etcétera, ¿no? Y por el lado de Sabatella, otro tanto, digamos. Sabatella, por ejemplo, yendo a la actualidad, es un tipo que dirige el municipio de Morón, que es uno de los municipios que más recursos tiene por habitante, ¿no? Y que fue denunciado por la CICOP como uno de los municipios donde más aumentó la cantidad de muertes de chicos menores de un año. Es decir, y desde el plano de sus asesores intelectuales, por ejemplo, ¿no? Tiene un sector que siempre está dispuesto a alabarlo, etcétera, es los que se agrupan en la revista Umbrales, que dirige Edgardo Moca, y que a su vez es parte del centro que quien dirige, Chacho Álvarez. Es decir, otra vez lo tenemos a Chacho Álvarez. Es decir, que tenemos a las dos partes del Frente Grande, digamos, son las dos partes del Frente Grande, esto que decía Pablo, de los viejos proyectos, etcétera. Bueno, son los mismos. Antes era Frente del Sur, ahora Proyecto Sur, antes era el Fredejuso de Chacho Álvarez y ahora es el Partido Encuentro de Sabatella, digamos, pero tenés a los mismos actores. Bien, muchos de estos intelectuales están en la universidad. Vamos a ver en el próximo bloque qué relación hay entre la universidad y la política, porque es un punto importante cuando hablamos justamente de la intelectualidad y la conformación de los sectores que hablan desde las ideas y desde los lugares académicos. Los invito para el próximo bloque a hablar justamente de esto, de la universidad y la política.